En este video estaremos hablando acerca de los sistemas embebidos desde un enfoque muy general. Primero que todo, ¿qué son los sistemas embebidos? Pues los sistemas embebidos como tal son sistemas computacionales que tienen la estructura básica de una computadora. Es decir que estos cuentan con una CPU, una memoria RAM, una memoria ROM, que definiéndolo en módulos sería el módulo de memorias, módulo de entrada y salida y el módulo de procesamiento. Hay que reconocer que estos dispositivos se usan para características específicas. Eso como tal se puede ver en muchos dispositivos de la vida cotidiana, en aparatos electrónicos, electrodomésticos, etc. Estos dispositivos se diseñan como tal para una producción en masa, en donde se necesita un procesamiento de información para una tarea específica, pero no necesitan un uso general, o sea, que se dedique a diferentes tareas. Con esto los costos se disminuyen. Aparte de esto, como son para determinadas tareas, los recursos de hardware disminuyen de una manera considerable con respecto a una computadora de uso general. Para tener una visión más o menos de qué se trata estos dispositivos, pues mostramos las aplicaciones en donde se pueden estar implementados lo que son los automóviles. Los automóviles de hoy en día utilizan sistemas embebidos en los diferentes componentes que manejan, por ejemplo, los frenos, que son electrónicos, como los ABS. Tenemos también el cerebro como tal del automóvil. De hecho, uno puede obtener información de la computadora a través de un puerto universal en los automóviles llamado puerto OBD. Con ese puerto podemos obtener información de los datos que son procesados por esta computadora. Por ejemplo, velocidad, revoluciones. Ese puerto generalmente lo utilizan como un escáner en las diferentes concesionarias, pero se pueden desarrollar aplicaciones con ese puerto OBD. También tenemos el caso de los routers. Los routers también necesitan una unidad el que se encargue del procesamiento, lógicamente para la tarea específica de él, que son las redes, pero manteniendo la arquitectura básica que se mencionó anteriormente. El tema de los sistemas embebidos tiene un gran auge en lo que es la domótica, que sería la automatización de las casas. Es decir, por ejemplo, que a través de una interfaz de esta embebida puedas comunicarte con un servidor y con una aplicación móvil puedas manejar el encendido
de los focos de una casa, los tomacorrientes, los televisores que son smart, etcétera. Diferentes tipos de funcionalidades se pueden ejecutar en todo el tema de lo que es la domótica. Por ejemplo, un video bin también utiliza sistemas embebidos encargados de su tarea específica, en este caso pues el procesamiento de la información necesaria para poder hacer una conexión con sus componentes internos y la entrada de video. Pero las aplicaciones de los sistemas embebidos no se reducen nada más a esto que mencionamos. También podemos verlo en la robótica, en la medicina, en el transporte, en las comunicaciones y un sinnúmero de aplicaciones que pues estos tienen. Vamos a dar un ejemplo de estos sistemas embebidos que son de hardware abierto, es decir, que están disponibles a la venta del público pues para que realicen prototipos, pruebas de proyectos cuando necesitan una interfaz rápida para la obtención de datos con sensores y que estas plataformas sean pues de consumo de energía lo más mínimo posible. En este caso puede ser una batería, una fuente de alimentación de 9 voltios, una batería de 9 voltios. También podríamos utilizar una fuente de 5 voltios que generalmente son las que utilizan estos dispositivos. Del lado izquierdo podemos ver lo que es un Arduino Uno, una tarjeta que utiliza un microcontrolador Atmel. Fue una de las primeras tarjetas Open Hardware que se ha comercializado a nivel de popularidad. Ha sido muy acogida por el público, ya que es muy flexible en el aprendizaje, bastante sencillo. Del lado derecho tenemos una board que es un poco más compleja que el Arduino en cuestión de recursos. Tiene mucho más recursos que la Arduino, ya que esta cuenta con un microprocesador de 32 bits, 400 MHz. Mantiene un módulo de memoria RAM de 256 MB y este ya tiene incluido el puerto de red. Aparte de eso, que tiene también lo que es una ranura expansiva de micro SD, y aparte de eso es totalmente compatible con todas las tarjetas de expansión del Arduino Uno. También acá tenemos lo que son unos embebidos más complejos, que se podría decir que ya estos tender a tener usos generales y se sale de lo convencional, ya que con estos tú puedes cargar lo que es un sistema operativo Linux. Estas dos tarjetas tienen salida de video, es decir, que puedes tener una interfaz como si tuvieras una computadora, lógicamente de muy bajos recursos, y pues tienes la oportunidad de tener puertos de entrada y salida GPIO, pero estas tarjetas no son compatibles con la Shield de Arduino en su mayoría. La que tenemos a la izquierda es una BeagleBone Black y a la derecha tenemos a una Raspberry Pi clase B. Esta cuenta con 4 puertos USB, tarjeta de red, un puerto HDMI, un jack para la salida de sonido. También tenemos aquí un socket para conectar una cámara